Hoy pues vamos a hablar en el curso de Historia Universal la definición de historia, dirigido pues para los alumnos de selección secundaria. Estos son los lineamientos de la clase. Espero que todos hayan colocado su primer nombre y primer apellido. Les pido que desactiven su micrófono y presten mucha atención. Tengan sus lapiceros, sus cuadernos para tener algunos apuntes. Ahora sí les pido que presten mucha atención y sigan las indicaciones. Muy bien. Comencemos. El objetivo primordialmente de la clase, vamos a definir qué es la historia, para qué sirve, distinguir las ciencias auxiliares de la historia y comprender la cronología histórica, cómo trabaja un historiador, y clasificar y trabajar con fuentes históricas. Muy bien. Para comenzar, la definición de historia. La historia como conjunto de hechos. Aquí vemos a un ser humano, un inicio, pues quizás. Bueno, ya, profesor. La historia como conjunto de hechos, dice. Podríamos decir que es el conjunto de hechos, miren muchachos aquí, protagonizados por el hombre. El factor importante, cuando estudiamos historia, el factor importante es el hombre, ¿ya? En el pasado. Cada día se hace historia. Lo que ha sucedido, lo que sucede, pues, lo que ha sucedido hace algunos días, ya queda, pues, marcado, porque de alguna otra manera ha intervenido, de alguna manera, donde ha intervenido, donde tiene como protagonista al hombre, ahí ya estamos hablando de historia, ¿ya? O sea, no solamente simplemente no es el conjunto de hechos del pasado, no solamente vamos a ver qué son las pirámides, qué son los jardines colgantes, qué son pues las pirámides que están en México, los mayas, no, estamos hablando directamente donde el hombre siempre tiene que estar como protagonista. ¿Ya? Cuando se habla, por ejemplo, de Machu Picchu, no solamente estamos hablando, pues, en historia, dicha arquitectura, estamos hablando cómo el hombre logró construir eso, bajo qué medios, cómo consiguió, cómo logró trasladarlo de un lugar a otro lugar, qué métodos usó para tallar la piedra. ¿Ven? Entonces, donde el hombre está como protagonista, estamos hablando de historia. ¿Ya? Porque si no fuera así, incluiríamos pues todo lo ocurrido en el planeta desde su origen. Hablaríamos pues desde que el planeta hace miles de años pues era un lugar desolado y todo esto. Pero mientras cuando hablamos del hombre, como protagonista del hombre, entonces ya estamos hablando de historia. Entonces, la historia tiene como protagonista fundamental al hombre. ¿Ya? Y eso nosotros lo habíamos pues demostrado en los dos bimestres anteriores, cuando hablábamos pues de las culturas pre-incas, la cultura inca. No solamente hablábamos pues de lo que ellos habían dejado como un hecho, sus muros, en fin, sino también hablábamos también de a qué se dedicó el hombre en aquellos tiempos, cuáles fueron sus actividades económicas, cómo estaba distribuido su orden jerárquico, quién era el líder, en fin. Entonces, de eso se trata la historia. Tiene como protagonista fundamental al hombre. ¿Ah? Muy bien. Ahora sí.
La historia como ciencia. A ver, la historia es también es una ciencia, ¿m? Que estudia hechos del pasado y utiliza el método científico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice el método científico, quiere decir que primero tiene, uno de los primeros métodos es observar, analizar, tocar, para poder nosotros hablar, por ejemplo, de la cultura egipcia. ¿Mm? Uno ha tenido que ir hasta el mismo lugar de Egipto, ha tenido que tomar las dimensiones de cada pirámide, ha tenido que observar cómo estaban las habitaciones internamente, por qué hacían por qué hacían, por qué los faraones eran enterrados como momias, por qué usaban esos sarcófagos, en fin. Entonces, se ha tenido que palpar, observar, analizar cada pieza que se haya podido encontrar, un plato, un cuchillo, una espada, una fortaleza, un muro, en fin. Por eso es que, y esos son los mismos métodos que usa, pues, que usa la ciencia. ¿Mm? Utiliza el método científico. Directamente hay dos ciencias sociales que son la sociología y la antropología. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto. Y aquí hay un dato muy importante. La historia no es una ciencia exacta. ¿Ves? Y esto es un dato muy importante, muchachos. Esto no es como las matemáticas, ¿no? 4 por 6 es 24. O como en la física, ¿no? Donde la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto está comprobado. Pero en la historia no es una ciencia exacta, porque cada día se van descubriendo nuevas cosas y se van aclarando hipótesis, leyes, propuestas. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, acerca de esto. Por ejemplo, las líneas de Nazca, por ejemplo. Las líneas de Nazca, durante años, pues, se pensaban, pues, que estas líneas habían sido construidas para la adoración a sus dioses. Otros dijeron que era para fines que los hombres de Nazca conocían la astronomía. En fin, cada cierto tiempo ha ido apareciendo un historiador y ha venido dando una versión diferente. Lo último que se ha podido aceptar, pues, es la versión que dio María Reich, una alemana, que decía más que nada que era un calendario astronómico, ya que los hombres de Nazca, pues, eran unos hombres que conocían bastante la agricultura. Entonces, más que nada para eso tenía una aplicación. Pero no se sabe qué más se puede descubrir de acá a algunos años. Quizás se descubra otras cosas más y dicha versión puede cambiar, ¿no? Otros dicen, pues no, que la línea de Nazca ha sido un lugar donde descendían los platillos voladores, en fin. Hay diferentes versiones. Pero no sabemos qué otras versiones irán apareciendo más adelante. En fin, entonces, las hipótesis que establecen los historiadores no se cumplen necesariamente. Por ejemplo, hasta hace cientos de años, en el año 1492, cuando Cristóbal Colón, por ejemplo, llega a América, entonces, hasta aquella fecha entonces, se pensaba pues que el planeta, que el planeta después era plano. Pero no se quería aceptar que el planeta era redondo. Entonces, cuando se llega a descubrir América, entonces
cambian todas las hipótesis de aquel año entonces. Entonces, a partir de esa fecha cambian ahora. Ahora se da a entender que el planeta verdaderamente era redondo. Entonces, así como dice, las hipótesis que han ido apareciendo cada cierto tiempo no se han ido cumpliendo, ¿no? Entonces, han ido variando. Hoy en día, pues gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, en fin, los datos que se obtienen cada día son son cada día más concretos, nos ayudan bastante a poder entenderlo de una manera más certera, mejor, esa es la palabra, es más eficaz. La ciencia ayuda hoy en día pues que la historia sea más eficaz. La sociología, como dicen, ¿no? La sociología y la antropología que acompañan a la historia, la sociología estudia las sociedades humanas. Y de los fenómenos, miren todo lo que estudia la sociología. Las costumbres religiosas, económicas, artísticas, en fin. Todo esto forma parte del estudio de la sociología. La antropología estudia pues los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Los aspectos físicos, como vemos aquí, ¿no? De cada comunidad humana pues tiene rasgos físicos diferentes, ¿no? Uno de tez más oscura, otros de tez más clara, otros de ojos más alargados, en fin. Todo eso forma parte pues de estas ramas, y esto también de alguna manera ayudan también para un mejor estudio, para determinar pues una mejor investigación que se quiere lograr en la historia. Sigamos hablando de la historia como ciencia. La historia, dice, busca una explicación lo más objetiva. Claro que sí. Hoy en día se cuenta con bastantes métodos que se logra, pues, ¿no? Que sea más objetiva, certera, precisa y lógica posible. Aquí tenemos algunas fotos, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos en la tumba de este faraón llamado Tutankamón. Un faraón pues que murió jovencito murió. Como su muerte fue muy próxima, entonces la historia, gracias al apoyo pues de otras ciencias, logró determinar la edad que había tenido este faraón. Logró determinar también de qué pudo haber muerto. Pudo haber sido asesinado, envenenado de alguna enfermedad de aquellos tiempos, en fin. Entonces, la historia, cuando quiere presentar al mundo un concepto, quiere presentar una explicación de algo, del pasado de alguna cultura, de algún personaje, tiene que brindar un dato lo más objetivo, lo más certero posible. No puede decir, esta es la tumba de un faraón que, bueno, que no sabemos cuánto era su edad, tampoco no sabemos cómo pudo haber muerto. No, esos son datos que ellos no pueden dar. Ellos tienen que lograr obtener toda la información. Por eso se dice que busca una explicación lo más objetiva y lógica posible a partir de los datos conocidos. Hoy en día, pues, sabemos que a través de diversos métodos médicos se puede saber de qué ha muerto una persona. El cuadro de la Mona Lisa, por ejemplo. Hoy en día hasta esta pintura, hasta con la ayuda de microscopios, se ha tratado pues de
de, de ver cada sector de la pintura de este personaje. ¿Mm? ¿Quién era este personaje que se inspiró a ser este pintor? La Mona Lisa. ¿Mm? La Mona Lisa. Entonces, los datos que hoy en día sabemos acerca de la Mona Lisa, quién lo pintó, por qué se pintó, qué es lo que quería representar. ¿Mm? Claro que no, hasta aún pues es una versión aproximada nada más, ¿no? Entonces, pero todos esos datos, lo más objetivo, lo más lógico posible, trata de brindar pues el, la ciencia conocida como la historia. Vuelvo yo a tocar el tema, por ejemplo, del, de Machu Picchu. Por ejemplo, Machu Picchu está ubicado en una montaña bien alta, donde fue un lugar pues de refugio de uno de los incas. Se dieron muchas versiones. Hay versiones que dicen pues, hay versiones que dicen que la fortaleza de Machu Picchu fue, perdón, ¿no? Machu Picchu fue construido por platillos voladores, que ellos comenzaron a acomodar las piedras. Eso no es una información lógica, objetiva. Nosotros no vamos, la historia no va a presentar al mundo dicha información pues como una información precisa, certera, objetiva. No tiene sentido. ¿Mm? Entonces, pero no le va a dar lugar a ese tipo de opiniones. Más bien va a dar más bien va a abrir las puertas a aquellos comentarios que dicen que verdaderamente fueron construidos por miles de indios que trabajaron, transportaron la piedra, lo tallaron. Entonces, eso tiene más sentido, tiene más lógica. Por eso se dice que el objetivo de la historia es buscar una explicación lo más objetiva y lógica posible, ¿ya? A partir de los datos conocidos. El padre de la historia. A este hombre llamado Herodoto, está dentro de los primeros historiadores griegos y romanos. Aquí tenemos una escultura de este hombre, Herodoto. Está considerado pues uno de los primeros personajes que le dio gran importancia a la historia. ¿Mm? Entonces, como dice aquí, pues, ¿qué hacía él, este hombre, en aquellos tiempos? Se dedicaba pues a recopilar todo lo que veía. Estos son los métodos científicos muy importantes que hoy en día también se usan para hablar la historia de algo, ver, observar, oír, escuchar versiones, comentarios de un pueblo y también tratar de obtener si es que hay libros, fuentes también escritas que ayudan también para hablar la historia de algo. Entonces, esto fue lo primero que aplicó Herodoto sobre un lugar o un pueblo determinado. Por eso se le considera como el padre de la historia, a Herodoto. Entonces, si usted también algún día quieres obtener la historia de algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ver, observar, ir a ese lugar, investigar, escuchar los comentarios, que sea, obtener información, y también libros, enciclopedias, en fin, que te puedan ayudar para determinar una historia, para saber la historia de algo. ¿Ya? Muy bien. Miren, antes del siglo XIX, o sea, estamos hablando antes del año 1800,
O sea, antes 1800, 1700, 1600, 1500. ¿Cómo estaba la historia en aquellos tiempos? Antes. ¿Mm? Vamos a ver aquí. La historia antes del siglo XIX, ahí está, de 1800 para atrás, más que nada la historia tenía un carácter moralizador. En aquellos tiempos, pues, si es que sería investigar un lugar de algún personaje muy importante, o si es que se quería, pues, hablar algo de algún lugar, no tenía que sobrepasar esta valla que era el carácter moralizador. Si se veía ofendido, entonces prácticamente pues se tomaban medidas. Nadie se atrevía hoy en día pues de sobrepasar esta valla, el carácter moralizador. ¿Ya? Pero hoy en día pues, hoy en día no sucede eso. Hoy en día se ha dado mucha cabida, se ha dado mucha abertura a que cualquier persona pues puede dar una opinión, un comentario diferente, que también está bueno, ¿no? Porque también no todos piensan igual, pero muchas veces hay a quienes se han excedido esta valla, que es el carácter moralizador. Hoy en día pues hay libros pues que ofenden los valores morales, en fin. Entonces, la historia antes del siglo XIX era moralizador, ejemplificador, y más que nada tenía la finalidad de perpetuar en la memoria los grandes personajes y los grandes acontecimientos. Sabemos pues que hasta antes del año 1800, 1700, ¿no? Antes han sucedido acontecimientos en el mundo muy importantes. Entonces, la historia más que nada buscaba recordar, perpetuar los nombres de estos grandes personajes y sus acontecimientos. Por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? El descubrimiento de América. Entonces, aquí un gran personaje fue Cristóbal Colón. El gran acontecimiento fue el descubrimiento de América, en fin, y así. Esto más que nada eran las características antes del siglo XIX. ¿Ya? A inicios del siglo XIX, miren, a inicios del siglo XIX, ya las cosas cambian ya. Ya la historia tuvo mucha aceptación como disciplina, dice. A la vez que se ponían en marcha, ya se ponían en aplicar ya muchos métodos científicos que permitían poner en marcha investigaciones históricas. Por ejemplo, se quiso investigar bastante acerca de la cultura egipcia, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Entonces ya se ponían en marcha, por ejemplo, para acompañar el estudio, acompañaban también la arqueología, la filología, la egiptología, que más que nada se dedicó exclusivamente al estudio de toda esta cultura. Tan grande fue esta cultura, pues hasta se armó pues una nueva rama, ¿no? La egiptología. Entonces, a partir de esa fecha, a partir de inicio del siglo XIX, a través de excavaciones, descubrimientos, la historia comienza a cambiar. Y eso ustedes, por ejemplo, en los bimestres anteriores donde hemos estudiado las culturas del Perú, las culturas del Perú, Chavín, Paracas, Nazca, en fin, acerca del imperio inca, todo ello. ¿A partir de qué fecha comienzan las investigaciones a esas culturas? A inicios del siglo XX, ¿no? A inicios todavía del siglo XX. Pero antes, ¿cómo estaban aquellos lugares? Olvidados completamente. A nadie le importaba que en el Perú hayan habido cultura nazca, cultura mochica,
cultura chimú, cultura chachapoya, nada. A nadie le importaba. Dichos lugares eran considerados como piedras acumuladas, en fin. No habían excavaciones, en fin. No se le dio ninguna importancia. Es porque así era considerado la historia antes. No tenía ninguna importancia. ¿Mm? Pero a partir del siglo XIX la historia cambia. Y en las universidades, ojo, en las universidades también va a adquirir un sentido diferente. ¿Mm? Ahora en las universidades la historia también ya forma parte también dentro de su, dentro de su formación académica para el alumno. ¿Mm? En el marco universitario, la historia se pasó a llamar como una ciencia histórica. ¿Mm? Ahora sí se le da la importancia, ¿mm? Y ahora sí se le considera como ciencia histórica. ¿Mm? Eso ya, entonces quiere decir que ya se le da un gran lugar en las universidades. Bueno, aquí hay un concepto, si alguien quiere saber qué es filología, significa ciencia que estudia los textos escritos, ¿no? Libros, la estructura, evolución de una lengua. Miren todo lo que se estudia, muchachos. Lo que se da importancia a inicios del siglo XIX. ¿Mm? La evolución de una lengua. ¿Mm? Entonces, si es que aún se mantenía todavía el vocablo en un pueblo, en fin, y su desarrollo histórico y literario. Todo esto es la filología. ¿Ya? Aquí va una pregunta. ¿Para qué estudiamos historia? Ustedes saben, pues, que ¿por qué es importante estudiar historia? A ver, estudiar historia, por ejemplo, no me va a servir, pues, para trabajar en el supermercado Metro. Unos dirán, profesor, ¿para qué voy a estudiar historia? Yo quiero trabajar en el banco BCP. A mí no me importa estudiar historia. Profesor, yo quiero ser alcalde. Yo no necesito saber historia. Profesor, yo quiero ser policía. Yo quiero capturar a los delincuentes, meterlos a la cárcel, en fin. ¿Para qué voy a estudiar historia? Dirán algunos, ¿no? Pero vamos a ver si verdaderamente es importante estudiar historia. Vamos a ver. Dice, la historia, como relato de los hechos del pasado, es algo que todos debemos conocer. Vamos a poner un ejemplo, dice. Resultaría bastante difícil saber quiénes somos como individuos sin saber más o menos quiénes son y qué hicieron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. A ver, nuevamente lo vuelvo a leer. Resultaría bastante difícil saber quiénes somos como individuos sin saber más o menos quiénes son y qué hicieron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Por ejemplo, hoy en día, vamos a dar un ejemplo, a ver, hoy en día muchos departamentos de la selva, San Martín, Pucallpa, Loreto, Amazonas, en fin. La juventud de hoy en día, que hoy en día pues goza de muchas bendiciones tecnológicas, científicas, ha logrado un avance. Pero ¿qué pasaría si es que esa juventud, cuando a la hora de elegir un candidato que se presenta para el lugar donde ellos viven, ¿no? Se enteran que es un candidato pues que apoya la producción de la hoja de coca y que tiene tendencia marxista. Quiere decir pues que simpatiza con el socialismo, con el comunismo. ¿Qué pasaría si que esa juventud ignorara lo que han vivido sus padres, sus madres y abuelos cuando sus padres le contarían, hijo, la selva hasta hace 30, 40 años, hasta hace 40 años, pues el narcotráfico tomó lugar en nuestra ciudad. Los muertos aparecían en las calles, la policía y el ejército intervenían casa por casa,
mataron a muchos dirigentes, quería implantarse el comunismo en nuestra localidad, y por no aceptar, mataron a muchos dirigentes, a muchos jueces. Entonces, ¿qué se va a tomar? ¿Cómo va a actuar esa juventud si desconoce lo que pasó en su pueblo hace muchos años? Va a volver a cometer los mismos errores. Podría volver a cometer nuevamente lo que pasó hace 40 años. Podría volver a elegir a estos dirigentes. Pero si él conoce la historia, entonces resultaría, como dice aquí, la historia relata los hechos del pasado, y es algo que todos debemos conocer. Del mismo modo, dice aquí, en un sentido colectivo, conocer nuestro pasado nos sirve para entender mejor nuestro presente. Y solo si entendemos bien lo que ocurre ahora, podremos diseñar nuestro mejor futuro. Si se presentara otro Pedro Pablo Kuczynski nuevamente como candidato, por ejemplo, se presentara un viejito bailando, moviendo las caderas, y la gente, porque muestra ese tipo de actitud, lo elige como presidente, ya sabemos cuáles han sido las consecuencias. ¿Lo volveríamos a hacer? Entonces aprendemos de nuestros errores. ¿Y gracias a qué? A la historia. A la historia. Por eso que es muy importante conocer nuestra historia. ¿Qué más? Se puede afirmar que la historia prepara, ahí está, prepara específicamente a los jóvenes para el mundo en que viven. Si bien es cierto que para incorporarse al mundo laboral, los alumnos no necesitarán demostrar conocimientos históricos, eso es verdad. Para trabajar en una empresa como Graña y Montero, para trabajar en una empresa, en un canal de televisión. Bueno, trabajar en un canal de televisión también es muy importante que tengas conocimientos históricos también, es muy importante. Pero hay profesiones, por ejemplo, quisiera ser abogado, donde tú dices, bueno, yo no necesito conocer de conocimientos históricos. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Pero el pasado enseña muchas cosas. Dice, lo cierto es que si no los tienen, no tendrán una visión crítica de la sociedad en que viven. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de estos niños huérfanos que quedaron, pues, estos son hijos y nietos de desaparecidos. En el año 1973, más o menos, 73, 74, Augusto Pinochet, mediante un golpe de Estado, toma el poder en Chile. Y lo primero que hace, pues, es comenzar a la persecución de todos los líderes políticos socialistas y comunistas. Muchos dirigentes, muchos simpatizantes son llevados, pues, a un estadio donde son, después de estar retenidos muchas horas o algunos días, son asesinados. Son asesinados. Y eso, pues, trajo como consecuencia, pues, que muchos niños quedaran pues como huérfanos, ¿no? Dígame, es importante para estos chicos, para estos muchachos, saber lo que pasó en su país, saber por qué mataron a mi padre, qué pasó en mi país, por qué el presidente de aquel entonces tomó esas medidas para asesinar a mi padre, en qué estaba metido mi padre. Eso es historia. Entonces, los jóvenes necesitan estar preparados también en este campo, en la historia también. La historia prepara a los jóvenes para el mundo en que viven. Entonces dice, a pesar de todo esto, la historia proporciona a los alumnos
los elementos necesarios para entender la actualidad. Hoy en día, pues muchos jóvenes no le dan mucha importancia, ¿no?, a hechos históricos que pasan en el mundo, en el Perú. Y es por eso pues que se dice pues que el peruano no sabe elegir a sus presidentes. ¿Por qué no sabe elegir a sus presidentes? Porque no sabe de historia, porque no aprende, porque no estudia, porque no le ha dado la importancia, porque es un pueblo fácilmente de volver a ser engañado. Como hace poco, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, hasta hace 5 años, me acuerdo, en la Universidad de San Marcos comenzaron a aparecerse pues grupos políticos que presentaban a Abimael Guzmán como un preso político y que merecía estar libre, que no debería estar preso y que era una mansa palomita. Y era un tema, era una exposición que se iba a dictar en la misma Universidad de San Marcos. ¿Dirigido a quién? A los jóvenes, a los jóvenes. Muchos jovencitos fueron engañados. Muchos jovencitos decían, sí, Abimael Guzmán es una mansa paloma, injustamente está preso, él no debería estar preso, él debería estar libre, decía. ¿Todo por qué? Por desconocer la historia, por desconocer la historia. Por eso dice, la historia prepara a los jóvenes para el mundo en que viven, ¿ya? Para que no te dejes engañar. Así nomás tú no puedes aceptar cualquier cosa que te dicen. Uno tiene que observar, mirar, investigar, leer. ¿Quién es este señor? ¿Qué es esto que me trae aquí esta información? ¿Será verdadero? ¿Será falso? Voy a investigar. Ahí estás introduciéndote a la historia. Bueno, aquí también habla lo mismo. La historia tiene una función claramente pedagógica, o sea, busca una formación de valores en la persona. También busca conocimientos, ¿qué es lo que trae una formación pedagógica? Una formación pedagógica te busca, te quiere brindar que usted esté preparado a investigar, a estudiar, a analizar, a opinar. Entonces tiene una función claramente pedagógica, como dice aquí. Requiere de un aprendizaje activo y crítico. Esto son cualidades que uno debe tener en la historia. Aprendizaje activo y crítico. No solamente escuchar, sino también dar una opinión, criticar, opinar, investigar. Por ejemplo, aquí tenemos un siniestro personaje de los años 70 y 80, Pablo Escobar, un narcotraficante, por ejemplo. Un narcotraficante, pues, que prácticamente mantuvo a la ciudad de Colombia en momentos pues, de terror, de mucha muerte. Este hombre pues andaba con grupos de sicarios. Los hombres que lo acompañaban pues eran asesinos. Pero él, ante la sociedad, se presentaba ante la política, llegó incluso a participar en la política de Colombia. ¿Por qué? Porque ocultaba todas sus actividades siniestras a la droga. Muchas personas pues lo veían, muchas personas pues ignorantes, ¿no? Lo veían a él pues como un personaje bueno. Él me decía, no, Pablo Escobar me ha ayudado a construir mi casita, él me ha dado mi casa, me ha dado un trabajo, me ha dado un empleo. Así es. Pero no sabían que detrás de todo lo que él hacía estaba pues en que él llevaba mucha droga a los Estados Unidos y al mundo. Y todo aquel que se enfrentaba a este personaje pues prácticamente era asesinado. Y cuando la policía de alguna u otra manera trataba de cercarlo,
trataba de capturarlo, los miembros de la policía también eran asesinados también por delatores, en fin, ya que este hombre andaba pues con muchos sicarios. Este hombre se presentó pues como siempre como una mansa palomita, pero incluso se ha hecho muchas películas de él, pero se llegó pues a determinar que era un gran narcotraficante, un hombre pues que vivía de la droga y llevaba pues una vida de lujo. Entonces, investigar todo esto requiere de un aprendizaje activo y crítico. Si tú lo vas a leer así, a grosso modo, Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano y punto, nada más. Pero si usted, ¿no? Investigas, criticas, entonces vas a adquirir hábitos y técnicas de estudio y de trabajo. Eso es lo que busca la historia en la juventud. ¿Ah? Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos otro personaje también. Otro personaje en el mundo también. Su nombre es Adolfo Hitler, líder del partido nazi. Este hombre, pues también, miren, no vayan a pensar que los peruanos somos los únicos que hemos sido engañados. No, los alemanes también fueron engañados por este siniestro personaje. Cuando él asumió el poder, él se presentó pues como el salvador de Alemania. Él se presentó como la persona pues que iba a hacer que Alemania iba a ser nuevamente una potencia, que los alemanes no podemos estar siendo, su política de ellos no puede ser controlada por otros países, en fin. Comenzó a dar muchos discursos, muchas campañas, campaña política, y logró pues engañar a muchas personas. Porque detrás de este personaje pues estaba pues su odio declarado hacia los judíos. Su odio declarado a los judíos, ¿no? Ya que este hombre pues prácticamente se dice el nazismo asesinó a más de 6 millones de judíos, imagínense. 6 millones de judíos. Ni la pandemia ha logrado hasta ahora lo que este hombre ha hecho. La pandemia hasta ahorita no alcanza ni 1 millón de muertos, pero este hombre mató a 6 millones de judíos. Y miren a tal extremo pues que llegó que muchas personas cuando comenzaron a asesinar a los judíos se pensaba pues que era una victoria, que era algo grandioso asesinar a un judío, que era algo grandioso conquistar otros países para dominarlos, conquistarlos, destruirlos. ¿Por qué? Porque la Alemania de aquel entonces pues desconocía, ¿no? Cuáles eran la historia, cuáles eran las intenciones. Si los alemanes hubieran sabido cuáles eran las intenciones del partido nazi, en su esencia, yo creo que muchos hubieran desanimado pues, en no elegir a este hombre como candidato. Entonces, el no conocer tu historia va a hacer que se aparezca un Hitler y tú puedas llegar hasta votar por él, elegirlo como una persona buena. Por eso es importante estudiar la historia. Intente entender todo lo que es humano en su conjunto. Y es la más próxima a la vida cotidiana. Claro que sí. Así como las matemáticas nos acompañan diariamente en nuestros quehaceres, cuando vamos al mercado, cuando estamos en un negocio, la historia también es la más próxima también a la vida cotidiana. Muy bien. Jesucristo. Jesucristo también es un personaje histórico también. Si vamos a hablar de historia, si vamos a hablar pues de la importancia de la historia para la juventud, Jesucristo también es un personaje, yo diría que es uno de los personajes más importantes
en la historia del mundo. Es por ello pues que en los libros de historia vamos a encontrar que su nacimiento, desde su nacimiento, se considera, ¿no?, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque su nacimiento fue algo histórico para el mundo entero. Entonces, no podemos nosotros dejar a un lado la historia si no vamos a hablar también de Jesucristo también, que es un personaje muy importante. ¿Mm? Él apareció pues en una época donde el imperio pues romano conquistaba y dominaba el mundo. Y él, a través de sus enseñanzas, de las parábolas, y de lo que él hablaba acerca del reino de Dios, en fin, enseñó al pueblo judío de aquel entonces y también trajo muchos mensajes para el mundo. Su muerte, por ejemplo, su muerte de Jesucristo también no fue un hecho cualquiera. En muchas culturas, en muchos datos históricos, siempre ha estado presente el estudio de Jesucristo. Entonces, la historia tiene una función, entonces, estudiar acerca de un personaje donde está involucrado el hombre, pues estamos hablando de historia. Entonces, requiere de un aprendizaje activo y crítico, dice aquí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa más forman la historia? Vamos a ver qué tiempo vamos. La conciencia. Mira, la historia también nos forma una conciencia colectiva. Sirve más que nada, la historia sirve para situarse en el marco y más que nada, para comprender lo que pasa dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, dentro de nuestra comunidad, una conciencia colectiva. Capacidad, esto también. La historia te forma la capacidad para juzgar. Si tú conoces los datos históricos de algún personaje y se aparece otra persona con ese mismo pensamiento, ¿qué pasaría si en Venezuela, si en Venezuela analizarían si se presentara otro Hugo Chávez? En estos tiempos, yo creo que los venezolanos ya no lo quisieran elegir. Entonces, eso crea una capacidad de juzgar. Análisis, muy bien. El juzgamiento viene primeramente, el análisis, desarrolla la conciencia, muy bien, de algún tema, de algún aspecto. Habla más que nada, ¿no?, eso es lo que se busca hoy en día también en la juventud. Que sea una juventud, pues, crítica, analítica, como dice aquí, un espíritu crítico, analítico, pero abierto. Bueno, y democrático, quiere decir saber también escuchar las opiniones de los demás. ¿Qué otros factores más forman la historia? La diversidad cultural, una aproximación, como dice aquí, a las diversidades culturales, ahí está. Y potencia el respeto por las otras culturas. Así es. Entonces, esto es muy importante también. Entonces, saber de historia nos va a enseñar también a respetar a otras culturas. No podemos jactarnos de ser un país adelantado o tener una gran riqueza cuando otros países también lo tienen. Entonces, hay que saber, la historia nos enseña a respetar. Ciencias auxiliares de la historia están, pues, la arqueología. La arqueología, más que nada, vienen a ser las estructuras, templos, muros, columnas, en fin. Esto, ¿no?, son ciencias que acompañan al estudio de la historia. Si nosotros vamos a decir, por ejemplo, que en este caso, ¿qué cultura vamos a hablar? A ver, los
los mayas, por ejemplo, en México, ¿no? Si decimos nosotros que los mayas adoraban a dioses, a diferentes dioses, y entonces es porque se ha determinado que existen, pues, ¿no?, lugares donde se hacía en esta adoración. Y esto es gracias a la arqueología. También está la paleontología, aquí está, estudia también los restos, la fauna, la flora, asociada al lugar donde ha tenido como participante al hombre. La antropología, la etnología nos ayudarán con estudios comparados gracias a lo que podemos intuir. Ahí está. También la geografía. Muy bien, claro que sí. La geografía también es una ciencia auxiliar de la historia. Si nosotros vamos a determinar, por ejemplo, que hay culturas que usaban abrigos de pieles, usaban pues construían sus casas para protegerse del frío, es porque la geografía en ese lugar, de alguna u otra manera, es un clima donde hay bajas temperaturas. Entonces, el estudiar la geografía te brinda datos también que ayudan a la historia, ¿no? Por eso se dice que la geografía también es una ciencia auxiliar de la historia. La sociología, la filosofía, bueno, en fin, todos estos, la cartografía. Aquí vemos, por ejemplo, estos restos que se encuentran, por ejemplo, ayudan a estudiar a una cultura, al hombre que vivió en cierta época en ese lugar. Con esto se puede determinar por qué construyó esto. Adoraba a este tipo de Dios, este era su Dios, en fin. Aquí tenemos también, ¿no?, las esculturas hechas por las diferentes culturas. Nos enseñan pues que eran hombres que conocían este tipo de trabajo gracias a sus conocimientos en la orfebrería, en fin. Entonces, aquí solamente vemos imágenes nada más de lo que nos ayudan a determinar las ciencias auxiliares de la historia. Otras ciencias también están la numismática, el estudiar las monedas también. ¿Ven? Todo lo que se pueda encontrar, monedas, libros, ayudan también al estudio de una cultura, del hombre que vivió en una determinada época. Las monedas, pues, lo estudia esta ciencia, la numismática. La cronología estudia el tiempo. Entonces, ellos, de acuerdo a métodos científicos, determinan en qué tiempo sucedió algún desarrollo de alguna cultura, de algún personaje. Y en fin, nuevamente acá mencionan la arqueología, los libros, textos, en fin. Por ejemplo, la Biblia, un libro pues que ha sabido permanecer a cientos de años. La Biblia es un libro que también se utiliza bastante para el estudio de la cultura hebrea, para el estudio también pues de Jesucristo, en fin, de la época romana. En la Biblia está escrito, por ejemplo, qué emperador gobernaba en los tiempos de Jesús. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia habla de culturas poderosas como la cultura egipcia, la cultura mesopotamia, los caldeos asirios, en fin. Entonces, como dice aquí, el estudio de los libros o textos, bibliografía, también ayudan a determinar, ayudan, mejor dicho, a la historia, ¿ya? Y también está los linajes familiares, bueno, este es en el caso de los reyes, príncipes, en fin, y todo esto. Bueno, ya estamos terminando ya esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos un papiro, unas escrituras. Bueno, aquí están en una determinada lengua,
están en una determinada lengua, y dicha lengua pues tiene una forma de escritura. Entonces, para estudiar esto, se ha tenido que, ¿qué cosa? De la arqueología. ¿Por qué? Para poder llegar a encontrar esto, se ha tenido pues que escarbar, se ha tenido pues que... Y eso es función de la arqueología. Métodos químicos. ¿Qué tenemos aquí también? La cronología. A ver, apaguen su micrófono, por favor. La ¿Ah? Apaguen su No micrófono. sé cocinar, pero nunca quemo nada. Ah, ¿qué? A ver, apaguen su micrófono, por favor. Aquí dice la cronología también y así, en fin. ¿Ven, muchachos? Entonces, de alguna u otra manera, cada ciencia auxiliar apoya la investigación de algo. ¿Mm? Entonces, el historiador podrá trabajar con estos datos. Estos datos son con los cuales trabaja el historiador, para dar después, una vez que ha obtenido toda un proceso de observar, investigar, ver, oír, en fin, va a dar después una explicación científica a algo. Me regalaste tío. Bueno, ¿No? ¿Cómo se llama la canción de mi mamá? aquí, La cantada. ¿quién tiene prendido su micrófono, por favor? Dígame que me Raíces de apague. jauja. Aquí tengo unas cuantas preguntas referentes al tema que hemos hablado. ¿Ya? Se dice, ¿por qué la historia considera como protagonista al hombre? Y así. 6 preguntas sencillas. ¿Y por qué es importante para los jóvenes conocer la historia? ¿Qué pasó a inicio del siglo XIX respecto a la historia? Bueno, muchachos, hasta aquí. Quiero agradecer su atención. Hoy hemos visto pues la gran importancia de la historia. Ya el tiempo nos está avanzando. Queremos también escuchar algunos comentarios también de parte de ustedes, que es muy importante también, para escuchar también qué piensan ustedes también acerca el estudio de la historia. ¿Ya? Hasta aquí, pues, muchas gracias.